Bienvenidos. En esta oportunidad seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y habíamos quedado en el versículo 5. Así que abran sus Biblias, busquen sus Biblias y abran en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y habíamos quedado en ese versículo que dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y ese primogénito tiene mucho que ver con aquella palabra que se llama victoria. Así que comencemos con esa mentalidad de que somos victoriosos por medio de aquel que nos salvó, y este es el primogénito, Hijo de Dios, Jesucristo, según Apocalipsis 1, versículo 5. Yo le pido ahora en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que tome control de mi vida para que pueda transmitir el mensaje del día de hoy, que se encuentra en el último libro de la Biblia. Espíritu Santo, yo te pido que me uses con gloria, con poder, para alabanza de tu gloria, que todo sea para alabanza de tu gloria. Se ha llevado cautivo todo pensamiento que vaya en contra del conocimiento de Dios, y que toda obra de la carne sea llevada cautiva en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, toma control de mí y comienza a hablar la palabra que tienes para el día de hoy. Bueno, mis hermanos, bienvenidos todos una vez más. Así que seguimos con el libro de Apocalipsis. Entonces, este término primogénito significa también victoria, redención. Así que ya comenzamos bien, ya comenzamos victoriosos con este tema. Y también dice en Apocalipsis 1, versículo 5, aquel exaltado sobre todos los reyes. La pregunta es, ¿de verdad quiero ser partícipe de ese gobierno que Jesús va a venir a instaurar cuando Él regrese? ¿Estoy dispuesto a servirle? Hagámonos esa pregunta todos en esta noche. Porque si la respuesta es no, sinceramente no queremos ver esa manifestación de la ira de Dios para con nosotros por haber sido desobedientes a su palabra. Y de eso más o menos se escribe aquí la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra para aquellos que no obedecieron su palabra. Así que yo prefiero ser de aquellas personas que son obedientes al Padre y que pueda mi vida ser de agrado para Él. En el versículo 5, si seguimos leyendo, dice en la BTX y en otras versiones dice el que nos amó o al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el versículo 5. Ahora, al que nos amó, deberíamos preguntarnos también si de verdad queremos que su reino se venga a instaurar en esta tierra, y si de verdad queremos nosotros ser los servidores. Deberíamos hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Si yo tuviera que obedecerle a alguien, a un gobernante, a un empleador como tal, ¿no sería preferible que esa persona nos ame? Porque no hay nada peor que someterse a alguien que no nos ama y que nos quiere hacer la vida imposible. Pues este gobernante, Jesús, que va a venir y va a instaurar su reino, nos ama de tal manera que, si seguimos leyendo ese versículo, dice que nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y esto habla continuamente en la Biblia de que su palabra y ese amor es reflejado continuamente a lo largo de todos los libros que hoy podemos leer. Ahora, ese nos libertó de nuestros pecados por su sangre tiene una implicación de gran magnitud. ¿Por qué lo digo? Porque a través de su sangre Él demuestra que nos ama. Y Él no solamente lo dice de palabras, sino también lo demuestra con hechos, que es lo cual
que es por lo cual toda persona quisiera ver en su vida, cuando le dicen te amo, y no nada más que sea de palabras, sino también de hechos. Y yo sé que a muchas personas de ustedes les gustan que les demuestren eso con hechos. Y así mismo lo hizo Jesucristo con esos hechos. Y este fue el acto supremo de amor por nosotros, y que también fue un acto de amor y asimismo un acto de sumisión a la perfecta voluntad del Padre. Repito, ese término, con su sangre, Él nos amó y por eso nos libertó con su sangre. Uno, significa el acto supremo que hizo Jesús para que nosotros tuviéramos la redención de nuestro viejo hombre, del hombre de pecado. Y este fue el propósito por el cual Él tuvo que derramar la sangre, porque no hay redención sin derramamiento de sangre. Así que ese amor también representa, esa sangre significa el sacrificio, y también asimismo representa Jesús siendo sumiso ante la voluntad del Padre. Esas tres cosas. Así que seguimos. Jesús demuestra su amor por ti a través de hechos y no solamente con palabras. ¿Recuerdas la última vez que Jesús demostró su amor por ti con hechos? Solamente recuerda esa última vez y comienza a repetirte a ti mismo: Jesús es bueno y Él me ama. Porque no solamente porque vemos la palabra, la Biblia, enfrente de nosotros. Hay veces que muchas personas leemos la Biblia y no sentimos el amor de Dios, sino hasta que tenemos la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Y de ahí en adelante, nuestra perspectiva a lo largo de nuestra vida cambia y vemos que aquella persona que me habló y me ofreció el trabajo no era esa persona solamente, estaba influenciada y fue una persona enviada por Dios, porque Él me ama y quiere lo mejor para mí en esta tierra. Y vean que esa expresión de amor se manifiesta continuamente a lo largo de nuestras vidas hasta la redención, hasta la completación o la compleción de su plan aquí en esta tierra. Ese sinónimo, esa palabra amor es sinónimo de dar, según las notas que tengo aquí. Es un tema bastante profundo porque muchos escuchan amor. Sí, amor, pero por causa del amor de Dios, esta Biblia está enfrente de nosotros y por causa de su amor, nosotros en este momento podemos decir que tenemos una esperanza en el futuro, una esperanza viva, que es cuando Él regrese a por nosotros. En el Nuevo Testamento esta palabra amor se utiliza para cuando Jesús se entregó para así engendrar en nosotros la redención. Entonces fuimos redimidos por su sangre, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y también lo refleja en el Nuevo Testamento, esa palabra amor. Porque el amor siempre tiene un plan, el amor siempre lleva a cabo un propósito mayor. No solamente es la acción, sino es algo más allá que ahora no podemos entender, pero que en su tiempo será entendido. Así que Él nos hizo su posesión adquirida por precio, porque Él pagó el precio, y nos hizo su real sacerdocio, pueblo santo. Entonces nos libertó del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Qué hermosa esa palabra, que ya no somos esclavos espirituales del pecado, ni la causa, la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Así que nos hizo victoriosos. Comenzamos este tema hablando de que Jesús, el Mesías, el Redentor, nos hizo victoriosos. Así que seguimos con ese tema, la victoria, que es sinónimo de redención, que es también utilizado como palabra primogénito. Así que toda esa palabra engloba victoria, redención, incluye al Mesías, nuestro Salvador. Seguimos con el versículo 6. Si tienen sus Biblias pueden abrirlas, claro que sí. En el versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice de la siguiente manera: y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. Así que el plan divino, la compleción de ese amor que fue manifestado con obras,
es que nosotros seamos reyes y sacerdotes y gobernadores en el próximo reino del Señor que va a bajar aquí en la tierra. Así que esa magnitud de ese amor es tan grande que nos llevó a un nuevo nivel en donde vamos a ser parte de un reino, parte de la real familia de Dios. Olvídate del príncipe Harris, olvídate de todos los reyes de la tierra, porque esos reyes, esos príncipes y ese gobierno pasará. Mas sin embargo, ese reino que el Señor va a venir a instaurar a esta tierra jamás pasará y jamás será destruido, dice la palabra. Y vean un versículo referencial, está en 2 Corintios 8:9, y dice así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y este es el real sacerdocio del Señor, que Él lo dejó todo para que nosotros lo tuviéramos todo. Qué hermoso, ¿cierto? Bienvenido, Pastor Moisés, Vanessa, Tete y Aldineya Suárez. Bienvenidos todos. Seguimos con el estudio del Apocalipsis y vemos que el Señor quiere que nosotros seamos gobernantes, pero ¿bajo qué condición? Porque el Señor siempre coloca condiciones, ¿vale? Entonces, seremos gobernantes con Cristo Jesús y esto lo determinará lo que hagamos con nuestra vida el día de hoy, conforme a la obediencia y fidelidad o fe que tengamos a Él, a su palabra. Y esto exactamente el Señor lo quería hacer con el pueblo de Egipto, que era sacarlo de la pobreza y de la esclavitud del pecado cuando estaba en Egipto, y quería colocar su pie sobre peña en el monte de Sión, según Éxodo 9, versículo 6. Bueno, pueden leer toda esa historia, les dejo un poco de trabajo, pero eso es lo que quería hacer Dios desde el comienzo, sacarnos de la esclavitud y hacer obras portentosas para que nosotros estuviéramos viviendo tranquilos y siendo partes de ese reino. Así que esta es la pregunta que nosotros nos debemos hacer día a día. ¿Estamos caminando en obediencia? Esta palabra no le gusta a muchas personas porque requiere un trabajo continuo, y no solo un trabajo físico, sino también un trabajo emocional, espiritual. Si estamos caminando ciertamente en obediencia es porque lo estamos acompañando de fe, porque no hay fe sin obediencia. La fe, la fidelidad, si somos fieles a Él, querremos actuar, vamos a querer actuar conforme a su voluntad. Así que si decimos creer en Dios y no somos obedientes, no somos fieles a Él, porque la fidelidad y la obediencia van de la mano con Dios y van de la mano de esa perfecta voluntad. Y seguimos leyendo el versículo 6, que dice: a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Y lo que Dios está queriendo decir en este versículo es que toda esa gloria y todo ese plan que vamos a seguir leyendo en Apocalipsis está arraigado en su poder. Todo termina en Él. Para que sea perfecto debe terminar en Él, no en nosotros. Debe terminar en ese poder, en ese amor, y no en nosotros y lo que podamos hacer. Y el propósito de esto es que además de que todo termine en Él, Él quiere hacernos recipientes de ese poder para que podamos ser partícipes y copartícipes del reino del Señor, como reyes, como sacerdotes, con el fin de cumplir sus planes, porque no hay mejor plan que el de Dios. Así que tú quieres ser parte de ese perfecto plan de Dios. Dios le cedió todo a su Hijo y no hay mayor alegría para un padre. Yo no soy madre ni nada, pero puedo ver que hay un mayor gozo cuando tú le das todo a tu Hijo, se lo otorgas, se lo cedes. Y esto es lo que el Señor, Dios, va a hacer con Jesucristo. Le va a ceder esa gloria, ese poder a Él. Seguimos leyendo en el versículo 7, donde dice: he aquí, hacemos una pausa ahí, he aquí, no solamente es una expresión para mostrar algo que va a ocurrir,
sino también porque hay una importancia que permanece y que nuestra vida tiene que estar arraigada en esa verdad o en esa esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues seguimos leyendo el versículo 7, que Él viene entre las nubes. Hay otras versiones que dicen desde las nubes, pero bueno, ya ustedes entienden. Y Juan en este versículo está haciendo referencia a un verso en el libro de Daniel, porque él en esta visión que tuvo en Patmos, él quería hacernos entender lo que Dios le había dado. Y a lo largo de la Biblia vemos que siempre hay versículos referenciales. Todo se conecta uno con otro. Por eso es que cuando leemos un versículo, a veces nos paramos ahí porque hay tanto detrás de esa palabra, tantas confirmaciones. Y es por eso que debemos confiar en lo que dice la Biblia, porque es verídica. Y no estuviera aquí si no fuera así. Las mismas personas que compilaron la Biblia se dieron cuenta que estos apóstoles, hay personas que no se conocían unos con otros, afirmaban tener la misma convicción y decían exactamente lo mismo a lo largo de los años. Y es por eso que debemos confiar lo que dice la Biblia, además porque es la palabra de Dios. También ya pasó por el tiempo y por varios eruditos que también confirmaban lo mismo. Y no es para confiar en el hombre, sino que tengamos argumentos para cuando alguien venga diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por los hombres. Sí fue escrita, mas sin embargo, por las referencias a lo largo de tantos años, podemos decir que sí, es verídica y es verdadera, y por causa también del testimonio de Jesucristo en nosotros. Así que la visión que tuvo Juan y la referencia que hizo en este tiempo está en el capítulo, en el libro de Daniel 7, versículo 13 al 14, de la versión Reina Valera, y dice así: miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, este es Dios, el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. En otras versiones dicen adoraran, porque este término viene del, ya lo tengo escrito, del arameo. Y en este caso, lo que Dios viene aquí, cuando viene a instaurar su dominio, su reino, es para la completa adoración de su nombre. Y de ese dominio, seguimos leyendo, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Vale. Entonces ese término adorar significa servir. Muchos lo refieren al servicio de un empleador, pero en este caso, en este contexto, esa palabra adorar va más referida a la adoración de Jesucristo cuando venga a instaurar ese reino. Seguimos con el versículo 7 porque nos paramos un poco y dice: todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y también se refiere, vamos a versículos que hacen referencia a Isaías 52:8 en la Reina Valera, y también tengo otro en el BTX, que es la versión textual. Y lo que me llama la atención de aquí es que no solo Jesús va a venir de entre las nubes, sino que también va a traer acción. ¿Y por qué lo digo? Porque la Reina Valera dice que Él vuelve a traer acción, mas sin embargo en la otra versión dice que Él vuelve a acción, que la va a traer. O sea, que su reino va a bajar. Qué hermoso. Leo completo el versículo. Dice: voz de atalayas, alzarán la voz, a una voz gritarán el júbilo, porque sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer acción. La otra versión dice: voz de tus atalayas, a coro alzarán la voz y darán gritos. Con gritos se refiere a alabanzas de júbilo, porque cara a cara verán a Yahweh que vuelve a Sión. ¿Y quiénes son estos atalayas? También le dicen en inglés watchers, que son los vigilantes, los vigías. Y estas son personas que buscan que el mover de Dios sea manifiesto. Estas son personas que siempre están vigilantes de que se cumplan las profecías, como ya se están
acumulando y cumpliendo cada una de ellas. Y también son aquellas personas que quieren que el reino de Dios se establezca. Estos son los atalayas. ¿Eres tú un atalaya? ¿Estás viendo y chequeando que todas sus profecías se están cumpliendo? ¿Estás tú dando gritos de alabanza y de júbilo porque viene su reino? ¿Cómo estás tú ahora espiritualmente? Siempre dice la Biblia que debemos adorar con gritos de júbilo y también servirle, porque Él es digno de completa adoración. Ahora, eso que dice en el versículo 7, que todo ojo le verá, se refiere también cuando el Señor venga en las nubes y establezca el reino. Pero ojo, primero viene el rapto de la iglesia y luego el establecimiento de su reino. Y bueno, seguimos con ese versículo 7 que dice, y también aquellos que lo traspasaron. En otras versiones dicen que lo atravesaron. ¿Y quiénes traspasaron a Jesucristo? Sino la casa de Judá, la casa de Israel, también le dicen la casa de David. Y van a llorar y harán lamentaciones todas aquellas personas que lo traspasaron. Y esto aparece también en Zacarías 12:10, es una referencia cruzada. Y vemos que Juan sigue confirmando a través de esa visión que lo que aquellos profetas dijeron eran verdad, porque él recibió esa revelación estando en espíritu en el día consagrado del Señor. Dice Zacarías 12, versículo 10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénico, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos otra vez que se confirma la palabra de Dios, que lo que Juan miró lo confirma también el profeta Zacarías en el capítulo 12, y todas las personas que lo traspasaron lo verán. La otra versión habla de que, la otra versión de la textual dice, y me mirarán a mí, Aleph Tav. Aleph Tav viene del fenicio y aparece en Génesis 1:1, donde dice, en principio Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Y aquí habla de la permanencia de la personalidad de Dios y del propósito que Él tiene para nosotros dentro de este nombre. ¿Y qué significa? Pues significa esencia, existencia, y se refiere también como el alfa y el omega, el principio y el fin. Más adelante vamos a leer exactamente lo mismo. Y este Aleph Tav, bueno, aparece también en Eclesiastés, en Zacarías, como lo acabamos de leer, en Génesis, unas 44 veces. Y vemos que Elohim Aleph Tav o Aleph Tav va a ser manifestado cuando todas las personas puedan verlo en aquel día. Seguimos con el versículo 7, donde dice, y harán lamentaciones por él todas las tribus de la tierra. Esta palabra tribus se refiere a familias. Hay otra parte de la Biblia que también habla por primera vez de esto, que sería en Génesis 12:3 y también en Gálatas 3:16, y es cuando se refiere al pacto abrahámico, el pacto que Dios tuvo con Abraham para bendecirlo y que de él iba a salir la simiente, y esta simiente es Jesucristo, el Mesías. Y también aparece en Gálatas 3:16, bueno, que confirma lo de la simiente. Y es que el Mesías en sí, su ser, su existencia, la Aleph Tav, significa para nosotros una bendición. Y ya sé, muchos de nosotros piensan que la bendición es algo que termina en sí. La bendición de ser sano, yo quiero ser sano, la bendición de tener un trabajo, la bendición de tener una familia. Pero no, la bendición que está basada en la Biblia no termina en nosotros, sino en Él. Porque la bendición dentro del contexto bíblico es el establecimiento de su reino. Y esta es la bendición máxima que Dios traerá
a esta tierra cuando Jesucristo venga. Entonces, ¿cómo nos podemos posicionar para estar incluidos en esa bendición? En la bendición bíblica del establecimiento de su reino. Y es a través de la obediencia. La obediencia y el conocimiento de los futuros acontecimientos, los cuales nos harán ser prudentes conforme a los tiempos que vivimos. Esto, claro, mostrará nuestra fidelidad con Dios y nos preparará y nos hará de esas vírgenes prudentes que el Señor espera cuando Él regrese. Entonces, esta es la bendición que debemos anhelar, el establecimiento de su reino, inclusive que eso implique un poco de persecución y aflicción. Así que, ¿será que estamos viviendo una vida agradable a Él? ¿Será que nos estamos posicionando para que seamos bendecidos en ese reino? Estamos mentalizándonos que debemos actuar conforme a la obediencia de Dios, conforme a su palabra, para ser recipientes del poder de Dios y así que Él cumpla su propósito en esta tierra y poder ser llamados reyes y sacerdotes. Estamos haciendo eso. Seguimos en el versículo 8 donde dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Yo soy, el gran yo soy, el alfa y el omega, que es lo que estábamos hablando anteriormente. También le dicen el principio y el fin, según el vocabulario o el alfabeto griego. El alfa es la primera letra y el omega es la última letra. Según Isaías 44:6, también utiliza esta misma terminología cuando habla de Dios como redentor. Voy a decirlo otra vez. El alfa y el omega. Se nos debe venir a la mente que Jesús es el redentor y que hay un plan detrás desde el comienzo y que el único que va a cumplir ese plan es Jesús. Aún no hemos terminado el plan de Jesús, por eso estamos esperando ese establecimiento. Así que cuando Juan escribió este verso en Apocalipsis, versículo 8, se estaba refiriendo al proceso de redención de Jesucristo, ese proceso que Dios ya había comenzado. Así que solamente Jesús completará ese proceso, ya lo dije. Y ese término redentor también se asocia a la obra que Jesús va a cumplir. Se refiere a Él como portador de la acción, como el que hace la acción. Es decir, el Mesías. Seguimos con el versículo 8 que dice: el que es, el que era y el que ha de venir o el que viene, el Todopoderoso. Ese término todopoderoso, me imagino que ya lo han escuchado en su término original, que es el Shaddai. Y hay una canción muy hermosa acerca del Shaddai. El Shaddai significa, además de todopoderoso, el todo suficiente, el omnipotente. Es decir, el sustentador y fortalecedor. Él no necesita a nadie para cumplir su voluntad, porque Él es todo suficiente. Ahora, ¿por qué en este capítulo termina diciendo esto? El alfa y el omega, la redención. Porque todo lo que estamos a punto de pasar, aunque sea breve para el Señor, y esté pronto a ocurrir, Él igual va a terminar cumpliendo ese propósito. No importa cuánto uno ore para que eso no pase. No importa cuánto pidamos a Dios para que todas estas cosas que están en Apocalipsis paren. No importa, porque nuestra oración en este momento de la historia no va a hacer nada para que eso se detenga, porque ya el plan del Señor fue predestinado, ya está escrito en la Biblia y Él cumple su palabra. Y ni más ni menos el ser que lo va a cumplir es Jesús. Así que Él no necesita a nadie para cumplir su plan. Y sí, aunque pasaremos persecuciones, ya lo vamos a leer más adelante, esto es parte del plan de redención, porque ya fuimos justificados, ahora falta que esa redención sea completada a través de este plan. Y es lo que también decía más adelante, que cuando Juan
comió el rollo, o sea, el rollo de este libro de Apocalipsis, era dulce a su paladar, porque él veía las cosas buenas que iba a traer, pero era amargo al vientre por las cosas que íbamos a tener que pasar en esta tierra. Así que esta parte de Apocalipsis nos deben hacer entender que la percepción de Dios, conforme a lo que está en la Biblia, es la correcta. Y no conforme a lo que hemos creído por mucho tiempo, que solamente Dios es amor, que Dios es misericordioso, sino que también Él cumple su palabra, no importa cuánto le duela a la humanidad, porque Él ha dado un tiempo, 6.000 años, para que la humanidad pueda arrepentirse y volver a los pies de Jesús. Así que el propósito del libro es la correcta visualización de la identidad de Jesús y sobre la obra que Dios establecerá. Seguimos con el versículo 9, donde dice, yo Juan vuestro hermano. Entonces Juan, aunque tenía esta revelación, está escrito aquí, todo el mundo lo conoce, él no tuvo una actitud de superioridad, todo lo contrario, todos somos hermanos, todos somos iguales, todos estamos aprendiendo unos de otros, y es por eso que él dice, yo Juan, vuestro hermano. Así que Dios nos usa a todos de manera distinta, claro que sí. A unos les dio un don distinto, de profecía, de revelación o de ciencia, les dio muchos dones. Y cada uno de nosotros aprende, porque no dejamos de aprender. No hay un maestro que tú puedas decir, vaya, qué maestro, porque no se puede llamar a nadie rabí, según lo que dice Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, ese es nuestro maestro, tenemos que aprender de él. Y todos vosotros sois hermanos, sí, todos somos hermanos, y todos podemos aprender unos de otros. Así que todos somos siervos de Jesús. Seguimos en el versículo 9, que dice, y partícipe con vosotros en la tribulación, y en el reino, y en la perseverancia en Jesús. Esto nos confirma que sufriremos persecución por un breve tiempo, mientras que el Señor establece su reino, en el cual debemos perseverar, dice más adelante, en el cual debemos perseverar en la fe siendo obedientes. Y luego dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Repito, estaba en la isla llamada Patmos, que queda cerca de Turquía, es una isla muy pequeña, ubicada en el mar Mediterráneo. Y vemos que aquí Pablo fue exiliado, fue sacado de Roma por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios. Entonces Pablo se encontraba allí porque había sido expulsado, porque ese gobierno no quería escuchar la revelación de Jesucristo, ni el testimonio de Jesucristo. Así que, así como Pablo fue sacado, fue perseguido, fue afligido por este gobierno romano, a nosotros en un momento nos va a tocar también enfrentar oposición. Estamos viendo que se está estableciendo el reino del anticristo en forma del nuevo orden mundial. Ya ha sido abierto el templo del nuevo orden, de la nueva religión mundial, que apostata la fe en Jesús. Y este mundo no querrá escuchar la palabra de Dios. Este mundo, ni este nuevo sistema que se está implementando, querrá el evangelio ni las buenas nuevas. Y es por eso que así como Pablo pasó persecución, nosotros también vamos a pasar persecución. Y esta frase que ya la habíamos leído, la frase que dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y es la segunda vez que lo leemos a lo largo de este estudio, y esta es la única manera de que nosotros podamos entender que estamos viviendo bajo la obediencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida puede ser reflejada el amor de Dios, puede ser reflejada la palabra y su testimonio. El compromiso que tenemos con Dios será manifestado a través de nuestro testimonio en la tierra, y la única manera de estar seguros de la fidelidad en Jesús es cuando nuestra vida es un reflejo de su palabra, por causa del testimonio del poder de Jesús en nosotros. Así que Pablo ciertamente estaba viviendo la palabra de Dios,
y por eso fue perseguido. Y nosotros no somos mayores que nuestro amo. Jesús también fue perseguido, así que nosotros también vamos a ser perseguidos. Y el versículo 10 dice así: y estando en espíritu en el día consagrado al Señor. O sea, que tuvo esta revelación estando en espíritu. ¿Qué significa esta frase, en espíritu? Significa que Juan estaba en conexión con Dios. Estaba viviendo una vida en adoración en espíritu y en verdad. Como dice Laura Marcano, todas estas cosas se están acercando. Así que sigamos en constante relación con Dios. Sigamos siendo de agrado para Él, que nuestra vida sea como olor fragante a sus pies. Y recordemos que conforme a la obediencia que tengamos a su palabra y a su voluntad, conforme a esa fe, nosotros seremos posicionados para recibir esa bendición divina, que es la bendición bíblica que aparece en estos versículos, que es el establecimiento del reino del Señor, que ahí será la compleción o la completación de el proyecto o el plan de redención para la humanidad, que Jesús será, donde Jesús será la cabeza. Así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan día a día, darme esa oportunidad de estar en su hogar. Y al final de este live estaré posteando las preguntas de la lección. Son alrededor de 13 preguntas en donde podrán confirmar qué aprendieron en esta clase, porque la palabra de Dios es perfecta para enseñar. Así que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hasta la próxima.